es precioso lo que Dios hace. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido de una forma tan especial. Quiero contarle un testimonio. El martes en la noche, cuando terminé de estar acá, que estuvimos buscando la presencia del Señor, Dios nos bendijo. En lo particular a mí me bendijo mucho ese día. Llegué a mi oficina acá y fue muy grato encontrar correspondencia. Dentro de ellas había un sobre de una persona, y esta persona me decía, y si me da la oportunidad el Señor de leerla, lo voy a leer. Esta persona me decía: pastor, quiero decirle que llevo mucho tiempo, muchos meses en una cárcel, y hace 5 meses me levantó una voz. Yo estaba durmiendo un domingo en la mañana y me levantó una voz, y yo fui y encendí la televisión y vi el programa, y desde hace 5 meses estoy viendo ese programa, me dijo esta persona. He sido alguien que vino a este país hace 11 años y perdido, ateo, nunca acepté cuando me predicaron, hice cosas muy malas y estoy condenado, me dijo él. Incluso, dice él en la carta, incluso estoy con posible pena de muerte, imagínense. Pero me preguntaba él: ¿usted cree que habrá perdón para mí? Esa era la pregunta de él. Y es alguien que está arrepentido de lo que hizo. Y yo voy a darle la oportunidad de hablar con él, le voy a pedir al Señor la oportunidad de poder llegar a ese lugar donde él está y poder decirle de que si él está arrepentido, el Señor lo puede perdonar. Yo no sé, imagínense a alguien que está condenado, algo muy fuerte. Pero quiero decirle que a manera de testimonio me bendijo mucho, porque hay gente que ve el programa de televisión que tal vez nunca va a venir a la iglesia. Pero nosotros no trabajamos por una denominación, nosotros trabajamos por el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros, con lo que usted ofrenda, con lo que usted diezma, nosotros, el Señor nos ha permitido invertir para poder tener un acceso a la televisión y poder llevar esta palabra, y sé que la palabra está entrando en lugares donde ni siquiera nos imaginamos. Pero Dios lo bendiga a usted. A mí me bendice, esta congregación me bendice, me hace falta cuando no estoy acá. Mi vida es hablar de la congregación, mi vida con mi esposa es hablar de los planes, los sueños. Tengo sueños en el Señor y me bendice y me gozo. Cada una de las etapas que he tenido como pastor me han bendecido mi vida de una forma muy especial. Pero testimonios como ese es el que me hace dar la fuerza, me da la fuerza para decir: Señor, gracias, 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 porque hay cosas que estamos acumulando en los cielos que no se pueden medir en esta tierra. Y todo lo que usted está haciendo, cuando usted viene, cuando usted canta, cuando usted levanta las manos, cuando usted sirve en un privilegio con todo su corazón, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted dice: no me importa si me ven o no me ven, pero yo voy a venir a trabajar para Dios. Todo lo que estás haciendo no está cayendo en saco roto. Allá arriba hay un fiel testigo verdadero que está viendo lo que tú haces. Así que si no has empezado a servir, yo te quiero decir y que quiero exhortarte a que sirvas, porque no estás sirviendo para un hombre, vas a servir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a servir para Él, le vas a dar a Él toda la gloria y la honra. Amén, amén. Si sirves para el hombre, te vas a frustrar. Si viniste a ver al hombre, te vas a frustrar. Si pusiste tu confianza en el hombre, te vas a frustrar. Pero si tienes la confianza
en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar, iglesia. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, voy a tratar de ser conciso el día de hoy. Pablo habla sobre una visión que él tuvo, que está en el libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo número 9, ¿verdad? Es un libro que habla sobre acción, el libro de los Hechos. Es un libro que no habla de nada más fábulas, no es un libro que habla sobre planes, proyectos, no. El libro de los Hechos habla de cosas que se hicieron. Es un libro que es de mucha bendición, es un libro que uno tiene que ponerle atención como cosas que se desarrollaron, testimonios que ocurrieron. Y dice la Biblia que Pablo tenía un proyecto, y en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 19, en una noche, dice que por la noche se le mostró a Pablo una visión, y en esa visión había un hombre de Macedonia, que estaba de pie, y que le estaba suplicando y diciendo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Imagínense. Pablo había visto a Jesús, vio la luz. Pablo había visto tremendas cosas. Pablo había oído la voz de Dios en su corazón. Pablo había conocido del Señor. Pablo había visto ángeles, tenía experiencia de ángeles. Dice la Biblia que estando él en un barco, cuando estaban cruzando y había tormenta, se le apareció un ángel y le dijo: no te preocupes, Pablo, porque ninguno de los que están aquí se van a morir. O sea, Pablo estaba acostumbrado a experiencias sobrenaturales. Y incluso él dice en una oportunidad que él no sabe si en cuerpo o fuera del cuerpo, 14 años atrás había tenido una visita, o había salido y había tenido un éxtasis, y él había podido visitar el tercer cielo. Yo no le estoy hablando cosas de fábula, le estoy hablando lo que dice la palabra. Y entonces yo veo que Pablo era un hombre guiado por el Señor, con experiencias preciosas, sobrenaturales, pero en esta oportunidad Dios le habló a través de una visión. Eso quiere decir que Dios te puede hablar a través de cosas simples. Lo importante es que tú estés apercibido de que Dios quiere hablarte. Dios está hablando, y hay unos que dicen que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Algunos dicen eso, algunos hablan y dicen: en parte hablamos, en parte profetizamos. Algunos dicen eso, pero yo no he encontrado ese texto. Lo estábamos viendo hace un tiempo, que hable pero la Biblia sí habla de que uno a veces está hablando y a veces no se da cuenta y está sacando palabra de profecía, hablando, dice: en parte hablamos, en parte profetizamos. A lo que quiero decirle hoy en esta noche es que Pablo estaba con sus planes para ir a Asia, y cuando estaba en el plan para ir a Asia, dice la Escritura que Pablo ya tenía armado su viaje, ya tenía su itinerario. Él decía: yo voy a ir a Asia Menor, voy a ir, y ya estaba como diciendo en qué iglesia se iba a fundar él en Asia. Pero esa noche Dios le habla y le dice, a través de una visión de un macedonio, le dice, se puso de pie y estaba de pie suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que en Macedonia el Señor iba a hacer cosas tremendas. Y yo creo que Dios, en este territorio donde nosotros estamos, en la capital de este país, Dios va a hacer cosas tremendas. Amén. Dios nos llamó a estar acá, los que estamos acá, por diferentes circunstancias.
Dios nos llamó, pero Dios nos tiene en un lugar aquí para que le sirvamos, para hacer cosas grandes con nosotros. Entonces cuando Pablo vio eso, tuvo la visión, enseguida, dice Pablo, procuramos ir a Macedonia. Quiere decir, quité mis planes de ir a Asia y puse los planes de Dios de ir a Macedonia. Mire este hombre guiado por Dios. Persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Cuando Dios manda a que hagas algo, el Señor te va a respaldar. Aleluya, amén. Cuando te vas con tus planes, puede ser que te resulte la cosa buena, puede ser, pero no te va a resultar igual que como cuando Dios te manda a hacer algo. Cuando vas por tus propias fuerzas, te va a costar y a veces ni vas a lograr alcanzar nada. Pero cuando vas enviado de parte del Señor, tú vas a ver que Dios te va a respaldar. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Aleluya. Hubo alguien que dijo, yo soy joven, y el Señor le dijo, no digas que eres joven. No digas que eres joven. Porque aquí que yo te consagré por profeta a las naciones desde antes que te formara en el vientre de tu madre. Aleluya. Entonces, vemos nosotros aquí que Pablo deshace sus planes y entonces dice Pablo, así que zarpando de Troas, Troas era un puerto, navegamos con rumbo directo a un lugar llamado Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Navegamos, me gusta esta palabra, navegamos, atravesamos un mar. Dios nos quitó los planes, nos metimos a los planes de Dios y le entramos con toda nuestra gana. Amén. Eso es lo que está diciendo este texto. Dijo, navegamos, nos salimos y navegamos con rumbo directo. ¿Qué entiende usted por rumbo directo? ¿Qué entiende usted por rumbo directo? Una meta establecida. Ni se va a la derecha ni se va a la izquierda. Dios me mandó para allá y para ese lugar me voy. Amén. Aleluya. Y entonces Pablo dice, se puso y se metió en el barco y se metió y no se fue ni para un lado derecho ni para, sino se fue navegando en rumbo directo, dice la palabra. ¿Verdad? Y cuando él llegó a un lugar llamado Filipos. ¿Verdad? Llegó a ese lugar llamado Filipos, le digo, mire, yo hoy no voy a ser muy extenso, pero llegó a ese lugar llamado Filipos, que es una ciudad principal de la provincia, ¿de dónde? De Macedonia. Le obedeció a Dios, se metió a un rumbo directo a donde Dios le había mandado que hiciera algo. Cuando Dios te manda que hagas algo, tienes que hacerlo. Aleluya. Pablo lo hizo. Y entonces dice que cuando llegó, dice Pablo, llegó a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana en esta ciudad, y nos quedamos allí en ese lugar por varios días. Mire, él tenía sus planes de ir a Asia. Usted ve los versículos anteriores del capítulo 16 de Hechos, él tenía en su corazón ir a Asia, ya tenía sus planes para ir a Asia, pero viene el Señor y le dice, a través de la visión, un hombre pidiéndole ayuda, un hombre le pidió ayuda. Y entonces Pablo cambia sus planes y se va directo, con rumbo directo. Él no tuvo tiempo de decir, bueno, ahora voy a hacer, este va a ser mi nuevo plan, mi plan B. No, Dios le mandó algo y él lo fue a hacer. Y cuando llega a ese lugar, llega a una de las principales ciudades de Macedonia, llamada Filipos, llegó a esa colonia romana, dice que se quedaron por varios días a ver qué era lo que Dios tenía. Ahí miro yo que él no tenía planes,
Él no tenía establecido los parámetros que él iba a hacer y dónde las estrategias, sino que él sabía de que Dios lo había llamado a un lugar y en ese lugar Dios le iba a poner los ambientes propicios para que él hiciera la obra de Dios en el Evangelio. Amén. A veces Dios te trabaja con planes y a veces Dios te trabaja y te cambia los planes. Aleluya. A veces yo vengo y yo digo, bueno, Señor, hoy voy a predicar esto. Y Dios viene y cuando yo estoy aquí, Señor, pero si eso no era lo que yo pensé que iba a predicar, pero es el Espíritu Santo. O a veces yo recibo un rema esa tarde cuando voy a predicar y ese es el rema que Dios quiere dar y Dios me lo confirma. Porque nosotros, no, este evangelio no es nuestro, este evangelio es del Señor. Aleluya, amén. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Yo no tengo temores, porque yo sé quién me llamó. Aleluya, amén. Dios, si, ¿sabe? El temor que yo tengo es de alejarme de Dios. Ese sí es mi temor. Yo sí tiemblo, si Dios, o que Dios se aleje de mí. Ese sí es mi temor. Porque yo sí dependo de mi Señor. Amén. Y cada vez que yo tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Toda la gloria y la honra es del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y yo defiendo a mi Señor de esa forma, dándole a Él la gloria y la honra. Porque yo sé que cuando yo hago eso, el Señor me defiende a mí. Aleluya. Entonces, viene la Biblia y nos enseña aquí que llegó por varios días y mire, le voy a explicar por qué él no tenía planes. Porque en un día de reposo, dice la palabra, un sábado, ese día de reposo, salieron fuera de la puerta y fueron a la orilla de un río, donde pensábamos, dice Pablo, que había un lugar de oración. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Se fueron a un río. No se fueron a la sinagoga, sino que se fueron a un río. Y creyeron que mire, ellos no tenían un plan establecido. Creyeron que en ese lugar era un lugar donde había un lugar de oración. Pero no oraron, sino que cuando llegaron se sentaron, dice. Fíjese qué tremendo. Entonces se sentaron y cuando se sentaron habían unas mujeres en ese lugar, se habían reunido y entonces les empezaron a hablar a esas mujeres de la gracia y del evangelio de Jesús. Amén. Aleluya. Empezaron a hablarles y empezaron a hablar de Jesús, se sentaron y empezaron a hablar. Y mire qué precioso, porque dentro de esas mujeres, dice la Biblia, que dentro de esas mujeres estaba escuchándoles cierta mujer llamada Lidia. Estoy leyendo el verso 14 del capítulo 16. Y esta mujer llamada Lidia, dice que era vendedora de telas de púrpura, y esta mujer era originaria de la ciudad de Tiatira. Esta mujer adoraba a Dios, y dice este texto, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, mire qué lindo el evangelio, hermano. Mire qué precioso lo que uno ve. La Biblia no está escrita por simple casualidad. Esta mujer estaba dentro de todas esas mujeres sentada y empezó a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que esta mujer era una mujer vendedora de telas de púrpura. Era una mujer empresaria. Era una mujer que tenía negocios internacionales.
¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que esta mujer era de la ciudad, ¿de dónde? De Tiatira. Y entonces, cuando uno viene y empieza a ver geografía bíblica, uno se da cuenta que esta mujer estaba en ese lugar llamado Macedonia, llamado Filipos, que era una ciudad, el país era, la región era Macedonia, la ciudad era Filipos, en un río, y esta mujer había traído sus telas de púrpura, su negocio, a ese lugar, y estaba sentada con estas mujeres, y empezó Pablo a hablar, pero dice la Biblia que esta mujer venía de una ciudad llamada Tiatira. Y cuando uno ve en el mapa dónde queda Tiatira, Tiatira no queda en Macedonia, sino que Tiatira queda en Asia. Tiatira queda en el lugar donde a Pablo se le apareció la visión, porque Pablo estaba en ese lugar y antes de zarpar, en ese lugar cerca de Tiatira es donde Pablo recibió la visión. Y entonces esta mujer estaba en su trabajo, en su comercio internacional, vendedora de telas de púrpura, pero en ese preciso momento el apóstol Pablo se sentó con Silas y empezaron a hablar, y esta mujer, dice la Biblia, mire que dice, era una mujer que adoraba a Dios. Hay otra versión, quiero que la veamos, esta otra versión dice, entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón, ¿qué? Abrió el Señor. Eso quiere decir que es el Señor el que abre los corazones. Yo le dije que iba a hablarle de misterios de reconciliación. Es un misterio el que usted y yo estemos aquí reconciliados con el Señor. Es un misterio. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo merecemos estar aquí. Pregunte usted qué cualidades tiene que otros no tienen. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, dice la Escritura. Es un misterio lo que Dios hace. Es un misterio. ¿Por qué me llamó Dios al ministerio? No entiendo por qué, pero yo lo recibo. Es un misterio que no lo entiendo, pero yo lo recibo. ¿Sabe cómo es esto? Como ejemplo. Este es el ejemplo de aquel siervo que estaba en Guatemala y Dios le dice, vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a predicar. Y cuando llega a Estados Unidos a predicar, empieza a predicar y se encuentra a otro de Guatemala y le predica el Evangelio. A Pablo lo sacaron de la región de Tiatira para llegar a Macedonia a través de una visión. Y a esta mujer la sacaron de Tiatira a la región de Macedonia para sus negocios, para hacer dinero. Cualquier parecido a los que estamos aquí es pura coincidencia. Dios te trajo a una tierra donde no es tu tierra, y si no fuiste tú, pues a tu papá lo trajeron. Amén. A menos que seas American Indian, ¿verdad? De los Sioux o de los ¿cómo? Pieles rojas, Redskins, ¿no? Pero si Dios te trajo a este lugar y en este lugar estás y el Evangelio se te abrió en este lugar, aleluya. Así es como Dios trabaja. Y entonces dice la palabra que cuando esta mujer dice que esta mujer era temerosa de Dios. ¿Quién le enseñó a ella a ser temerosa? Dice, hay una llamada en una de las Biblias que yo tengo, dice, era una mujer gentil que simpatizaba con el judaísmo.
Era una mujer que no sabía nada de doctrina, pero que le caían bien esos. Aleluya. Yo recuerdo que mi esposa me hablaba de su testimonio. En la casa donde ella estaba había un folleto que decía: no admitimos propaganda protestante. ¿Alguna vez leyó usted eso? Somos católicos, no permitimos o aceptamos propaganda. Pero dice, mi esposa me cuenta, eso es lo que tú me cuentas, que cuando la abuelita de mi esposa quería contratar a alguien para el servicio doméstico, decía: esas evangélicas son buenas porque no se roban las cosas. ¿Verdad que sí? Esas son honradas, decía. Esas evangélicas son honradas, no parrandean. Entonces, ella no sabía que su nieta preciosa, su nena, se iba a casar con un pastor. Y vino a esta iglesia, y ya está en la presencia del Señor porque aceptó a Cristo. Aleluya, ya está descansando, y su esposo también están en la presencia del Señor. Nosotros hicimos la oración de fe, y cuando venían acá se gozaban con nosotros. Trabajaron para el Señor en esta iglesia. Ella hizo chiles y comida y trabajó en la cafetería. Todo eso Dios lo tiene, la tiene ya terminó su carrera. Pero era alguien que tenía una costumbre, tenía una herencia, tenía un marco que le habían heredado, pero simpatizaba con aquellas evangélicas que eran honradas. Tremendo. Usted, antes de conocer al Señor Jesús, tal vez era un pecadorazo 7 suelas. Es lo peor. Es lo peor. Pero dentro de lo más profundo, usted sabía que un día el Señor le iba a cambiar su vida. ¿Y sabe quién era ese? Era el Espíritu Santo. Porque es Dios el que abre el corazón. ¿Por qué mucha gente viene y cuando viene a este lugar dice: estos están locos, y se van? Y hay otros que cuando entran a estos lugares, la presencia de Dios está y los toca el Señor, de que dice: yo no entiendo ni qué es lo que está pasando ahí, pero hay algo como que un imán me está trayendo. Y cuando yo siento, ya levanté mis manos. ¿Y por qué me dan ganas de llorar cuando estoy ahí? Y se sienten raros, incómodos. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que está abriendo el corazón. Y hay gente que usted quiere que reciban y le mete la palabra y como que está cerrado, no entra nada. Porque es hasta que Dios abra el corazón. Por eso, si hay alguien en tu familia que todavía no conoce este evangelio de gracia, que está alejado, no dejes de clamar para que Dios les abra el corazón. Amén. Les abre el corazón. Tienes que verlos como María miraba a Lázaro, lo miraba muerto. Tienes que verlo como que están muertos. Si no miras a tu familia que no conoce del Señor como que son Lázaros que están muertos, no vas a llorar delante de Él. Pero cuando lloras delante de Él, porque le estás viendo su condición de muerte espiritual, vas a conmover el corazón de Jesús. ¿Y sabe qué es lo hermoso cuando el corazón de Jesús se conmueve? Dice la Biblia que Él le dice a los hombres: quiten la piedra.
Y entonces le dice a aquellos Lázaros: Lázaro, ven fuera. Y los Lázaros se levantan. Y aquellos Lázaros que apestaban a pecado, alcohol, drogas, chismes, murmuraciones, envidia, celos, falta de perdón con su papá o con su mamá, falta de realización, hombres y mujeres frustrados que todo el tiempo solo le ven mal las cosas, hablando mal y viendo lo negativo, y hablando mal del gobierno, y hablando mal de todos, y hablando mal de los pastores, y mal de todos, mal de todo el mundo. Están a favor de los que están en contra, y en contra de los que están a favor. ¿Usted conoce de esos? Muertos. Esos que apestan a pecado, después se vuelven Lázaros que se sientan en la mesa con Cristo, que se sienta con el Señor. ¿Cuántos Lázaros sabemos aquí? Que ahora nos sentamos a la mesa con el Señor, que ahora levantamos nuestras manos con el Señor, que ahora glorificamos al Señor, que ahora declaramos su bondad. Aleluya. Y no estoy predicando una religión, porque ya le dije que yo no estoy predicando, la iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno. Le estoy predicando una comunión con el Señor. Una iglesia preciosa que conozca el deseo del Padre. El deseo del Padre es salvar. El deseo del Padre es sanar. El deseo del Padre es perdonar. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito. O sea, no se lo dio solo a los hispanos, ni solo a los morenos, ni solo a los blancos, ni solo a los chinos, sino que le dio, el Señor dio al mundo. Ese es el propósito, el deseo del Padre. El propósito de Cristo es que Cristo vino para salvar, y la comunión con Dios Espíritu Santo. Aleluya. Esta mujer temerosa de Dios. Mire qué sucedió con esta mujer que la habían llevado de allá de Tiatira para Macedonia. Esta mujer dice que cuando ella, mire, y su familia se bautizaron, quiere decir que recibió ella la bondad del Evangelio, y su familia también la recibió. Nos rogó, dice Pablo, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Nos dobló el brazo y nos dijo: véngase a mi casa. Por favor, ven a mi casa. Es una bendición cuando tú tienes una casa y cuando tú puedes abrir las puertas de tu casa para que venga un hermano en Cristo, un siervo del Señor. No vas a meter a tu casa a cualquier persona también, pero cuando viene un siervo, por ejemplo, cuando viene un retiro y se anuncia: hermanos, vienen unos hermanos, ¿cuántos quieren hospedar? Y tú tienes la posibilidad de atender a alguien, abres la puerta de tu casa para poder bendecir a alguien. Aleluya. Amén. Amén. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al Evangelio con mis padres, muchas veces tuvimos el privilegio de nuestra casa hospedar siervos de Dios. Llegaban predicadores, llegaban ministros, y mis papás los atendían. Yo me miraba eso. A mí me bendice cuando viene el apóstol Fernando, viene a mi casa. Es una bendición, me gozo, porque sé que Dios va a dejar una bendición en mi casa. Aleluya, amén.
Cuando nosotros como iglesia hacemos actividades como la que acabamos de tener, que por cierto, una actividad tan gloriosa que tuvimos. Yo no sé si usted recibió algo especial, pero la presencia de Dios se movió de una forma tan hermosa, tan linda. Y yo en lo particular sentí cómo Dios nos movió de un nivel a otro nivel. Yo estoy viviendo estos días, estoy viviendo unas bendiciones de parte de Dios. Aquí está mi esposa, testigo. Privilegios que no me imaginaba y que Dios, en el ministerio que Dios me ha dado. Unas delegaciones que Dios me ha dado, algo que, sorpresas que Dios me ha dado. Muy hermosas, muy lindas, preciosas. Aleluya. Dios ha sido bueno. No lo digo por jactarme. Discierna mis palabras. Discierna mis palabras. Lo digo para decirle que Dios a usted lo quiere bendecir con cosas hermosas. Así como bendijo esta mujer. Esta mujer fue bendecida. Era una mujer, mire, cuando ella recibió la palabra que Dios le habló, ¿cuántos quieren que Dios les abra el corazón? Es que yo quiero que Dios me abra el corazón para recibir. Cuando Dios le abrió el corazón a esta mujer, dice que ella y su familia se bautizaron. Eso quiere decir que ella cambió, sus hijos cambiaron, su esposo cambió, sus trabajadores, si tenía trabajadores, cambiaron. Y era una mujer que traía comercio desde Tiatira y tenía una casa, y sin duda que su casa era grande, porque los invitó a su casa y los rogó y les dijo: por favor, vengan. Hay gente que tiene y que nunca comparte de las bendiciones que tiene. Nunca comparte. Porque hay una tremenda bendición cuando uno comparte. Aleluya. Hay una tremenda bendición. La generosidad, guiada por el Espíritu. Porque tampoco tú vas a ser almático de estarle regalando a todo mundo, y hay personas que se aprovechan de eso. También tengo que decirlo. Tiene que haber un equilibrio. Que hay personas que solo vienen a las iglesias para ver qué las iglesias le dan. Tremendo eso, lo que le estoy diciendo, hermano. Pero hay personas que dan, no solamente su servicio, su tiempo, sino que también son generosas en dar. Yo tuve la oportunidad y la sigo teniendo de ser sembrador, y Dios me ha bendecido en eso. Mi esposa es testigo. A veces me dice mi esposa: te pasas de bueno. ¿Sabes qué me lo has dicho? Pero cuando Dios me ha puesto a mí en dar algo, Dios, le digo esto con todo mi corazón, Dios no se queda con nada, hermano. Yo he visto la bondad de Dios. Eso no me lo han contado, eso yo lo he visto. Ese Dios me pone algo, ¿verdad? Dios me pone algo. Y quiero hablarle de mis virtudes, pero también quiero hablarle de mis errores. A veces Dios me pone algo y me dice: vas a ofrenda. Y yo digo: bueno, lo voy a hacer. Y en mis tantas ocupaciones se me olvida y pasa el tiempo. Y no lo he podido hacer. Y después me siento tan mal, porque a veces he perdido oportunidades, porque hay una oportunidad de sembrar. Y a veces el tiempo de la siembra se va. Usted sabe, la agricultura, se prepara la tierra, y hay tiempo de cosecha,
hay tiempo de preparar, de abrir, y hay un tiempo donde se tira la semilla. Y si no se tira la semilla en ese tiempo, pasa el tiempo y ya las condiciones climáticas ya no están iguales para sembrar. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero como dijo un hermano, por el mismo precio va todo. Pero cuando el Espíritu Santo le ponga a usted el sentir de sembrar, hágalo, hágalo, y usted verá la mano de Dios en eso. Aleluya. Cuando esta mujer sintió, dice, les dijo y los persuadió. Y mire qué tremendo, porque más adelante el apóstol Pablo empieza a hablar de sus experiencias en Filipos. Y empieza a decir, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Se acordaba de Lidia, se acordaba de la bondad de Dios, se acordaba del carcelero de Filipos. Y dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio. ¿Cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Esta gente de Filipos, hermano, desde que recibió el Evangelio, desde el primer día, dijo, yo me apunto. Y desde ese día dijo, bueno, yo me apunto y a trabajar. Yo conozco gente, he visto gente que pasan años y años y años y años y años, y después de muchos años le dice, mire, ¿y usted ya se bautizó? No, todavía no. ¿Y por qué no se quiere bautizar? Es que todavía no siento. Es que no es de sentir, es de obedecer. Pero sabe que muchas personas no se quieren bautizar porque creen que al bautizarse se van a comprometer. Y como no quieren darse de una vez, en este evangelio, desde el primer día hay que meterse a la cocina, hermano. Hasta adentro. Desde el primer día hay que meterse a la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Hay que meterse hasta el Señor. Oh, ¿y ahora quién está cantando? ¿Qué te importa quién está cantando? Métete a la presencia de Dios. Perdón por esa palabra tan dura. Pues, no pongas atención a otras cosas. Pon atención a que el Rey de Reyes está en este lugar. Pon atención de que el Señor está contigo. Aleluya. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Vinieron muchos? ¿Será como si vino el Señor de señores y Rey de reyes en este lugar? Adórale, alábale, glorifícale, bendícelo. Él te va a bendecir, Él te va a llenar. Aleluya. Mire, yo he tenido la bendición de estar con gente de muchos niveles, estar en lugares tremendos, auditorios, donde hay eventos preciosos del Señor, maravillosos. Y he estado en eventos donde yo 5, 4, 3 personas. Pero ¿sabes qué es lo importante? He sido bendecido en eventos grandes, pero también he sido bendecido en lugares donde hay pocos. A veces yo en mi carro, a veces yo en mi trabajo, estoy a veces en mi oficina y mejor le echo llave a la puerta de mi oficina porque estoy orando, porque Dios me está bendiciendo, Dios me está llenando. Yo no cambio la visitación de Dios por cosas efímeras. Yo pudiera estar haciendo mucho dinero, tengo una profesión que pudiera hacer mucho dinero, más de lo que Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido, pudiera haber hecho más, pero no cambio la presencia de Dios, no cambio estar en el plan de Dios, no cambio estar en la comunión con el Señor.
por las cosas pasajeras. Y le he servido a Dios, y a veces en el Evangelio me han tocado vivir cosas duras, pero eso no se compara con la bondad de que Dios abrió mi corazón. Dios abrió mi corazón. Por eso es que yo me identifico con esa mujer llamada Lidia. A mí el Señor me sacó de mi país, de un lugar donde yo no quería. El mundo me tenía atrapado, las cadenas de los amigos me tenían atrapado, y Dios me sacó y me trajo donde todos creían que me iba a perder, pero Dios dijo: estos creían que el diablo quería que se iba a perder. No, el diablo le va a salir el tiro por atrás, por la culata, porque yo me lo saco de allá, de ese lugar donde hay un evangelio tremendo. Cuando yo salí de la tierra donde yo nací y me vine para acá, había un evangelio tremendo, las iglesias llenas, un apogeo, y me vine a este país, y todos mis amigos decían: ese se va a ir a perder allá, ¿saben ni qué va a pasar con él allá? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que aquí en este lugar el Señor me quería y me trajo a un lugar donde había unos como esas mujeres sentados a la orilla del río a oír la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. A oír la palabra del Señor, a recibir de Él. Le doy gracias a Dios por cada uno de los pastores que tuve, ministros que dejaron y me enseñaron muchas cosas, con virtudes, con errores, pero tuve la bendición de estar sometido a mis coberturas, y Dios me bendijo en cada uno de los lugares donde estuve, sirviendo al Señor, y lo sigo haciendo. Hace un tiempo le voy a predicar a un hombre hablando de una doctrina rara, doctrina de la prosperidad, doctrina del reino, es una doctrina que le mete a la gente amor al dinero, le mete a la gente el amor a crecer, estrategias de crecimiento y un montón de cosas. Y él decía, y había un grupo de pastores y decía: pastor, y sigues y te estás volviendo gordo, pelón y viejo, y no ves la abundancia. Yo decía entre mí: pues a mí no me importa si me quedo pelón, gordo y viejo, como dijo no dice hermana Erika, pero yo decía: a mí no me importa si voy a envejecer en este evangelio, yo me gastaré, como dijo el apóstol Pablo. Me voy a gastar. Aleluya, me quiero gastar. Me voy a gastar. Y sabe una cosa, cuando uno se gasta en Dios, Dios renueva las fuerzas como las fuerzas del búfalo. Aleluya, amén. Por eso si cuando a veces ya no sientes estás sirviendo y estás cansado, hay veces que, ¿no le ha pasado a usted que a veces va a venir al servicio y está pero cansado? Dice: ay, hoy me voy a quedar descansando, pero hay algo que te empuja y dice: vamos. El Espíritu Santo te dice: vamos. Y cuando vienes a este lugar, la presencia de Dios te bendice. Y es obvio, el cuerpo se cansa. A veces, ¿cuántos trabajaron fuerte el día de hoy? Hoy la temperatura, ¿cuántos trabajaron afuera el día de hoy? ¿Afuera? La temperatura estuvo a 97 grados. ¿Cuánto? 106. 106, mire yo. Ya todavía le estaba robando grados a usted. 106 grados. Usted pudiera estar ahorita en una piscina ahí. Pero no, vino a hacerle fiesta al Rey de Reyes, al Cristo de la Gloria. Aleluya. Vino a alabar y glorificar su nombre, porque en mejor lugar no podemos estar. Aleluya.
El salmista, el rey David, en el palacio, la mejor casa de Israel, decía: Señor, un día en las afueras de tu patio, ahí afuera, en tus atrios, es mejor que 1000 días fuera de ellos. Imagínense, si es el atrio, ¿cómo será el lugar santo y cómo será el lugar santísimo? Aleluya. Y Pablo le dice a estos de Filipos estas palabras, les dice: estando yo convencido, después de haber dicho tu participación, estando convencido precisamente de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, no descansará, o dice en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay una versión que dice: no descansará hasta hacerla perfecta. Es justo, dice Pablo, que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en mi defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuántos quieren participar de la gracia? ¿Usted quiere participar de la gracia? Bueno, la gracia es un misterio precioso. ¿Sabe que la gracia es un espíritu que se derrama? ¿Sabe que dice la Biblia en Pedro de que en los días postreros va a venir una gracia que va a ser derramada sobre nosotros? La gracia postrera, dice. Hay géneros de gracia, misterios de la palabra. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que usted y yo somos partícipes de la gracia. Amén. Le dijeron a usted, ahí está la gracia, ¿quiere participar? Y usted dijo: yo quiero participar, soy partícipe de la gracia. Amén. Porque este evangelio es lo más hermoso que hay. Cierre sus ojos. Esta mujer, quiero centrarme en esto, estaba escuchando la palabra, simpatizaba, conocía, adoraba a Dios, pero ¿sabe qué es lo lindo? Que fue Dios el que abrió su corazón. ¿Habrá alguien hoy que quiere abrir su corazón a nuevas cosas? Hoy es el día. ¿Habrá alguien que nos está oyendo por internet, por esta televisión, que quiere abrir su corazón? Hoy es el día. Cierre sus ojos. Yo voy a hacer una oración para aquellos que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Para aquellos que dicen: ese que está hablando ahí me está hablando a mí. A ti quiero decirte que Dios te ama, que Dios te está invitando para que lo recibas, para que camines con Él. A ti que estás necesitado. En este momento, haz esta oración y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad, reconozco que no puedo ser nada sin ti. Te doy gracias porque has muerto por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados. Y en este momento yo te acepto como mi Dios, como mi Rey,
como mi único y suficiente Salvador. Y me entrego a ti. Ya mi vida depende de ti, ya no depende de mis fuerzas. Y tú que estás alejado de los caminos del Señor, hoy es el día donde el Señor te dice: hijo, regresa, hija, regresa. Y hoy es el día donde el Señor te dice: yo te amo, yo te he estado esperando. Y hoy, en el nombre de Jesús, solo dile: Señor, gracias, yo regreso de nuevo a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Yo te recibo y te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, puedes llamarnos a los números que están en pantalla. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Y dele gracias al Señor porque Dios está abriendo su corazón. Yo quiero que Dios abra mi corazón. No es solamente de decir abrir mi corazón para aceptar a Jesús, no. Tienes que abrir tu corazón todos los días para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay días que tu corazón necesita ser limpio porque hay cosas de amargura, porque hay frustraciones, porque hay daños que te han hecho. Y hoy es el día donde tienes que abrir tu corazón para que Dios meta su poderosa mano en ese corazón y saque lo que tenga que sacar y ponga lo que tenga que poner. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Iglesia, te bendigo en el nombre de Dios. Ensancha tu corazón ahora, iglesia, ensánchalo, ensánchalo. En el nombre de Jesús. Si han habido cosas que te han dañado, hoy es el día que Dios lo sana. Si han habido cosas que te han frustrado, hoy es el día que Dios quita la frustración. Hoy es el día que Dios te bendice. Recibe hoy, en el nombre de Jesús, iglesia, recibe hoy, recibe hoy. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ministremos al Señor un canto de agradecimiento a Él. Oh, maravilloso, maravilloso. Maravilloso.